yo no creo en el adelanto de elecciones porque creo primero que necesitamos estabilidad política. Está en nuestros estudios Francis Allison, alcalde de Magdalena. Bienvenido, Francis. Nicolás, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para empezar, porque quiero aprovechar que estás acá, Francis, porque tú eres una persona con experiencia política sobre la situación en la que estamos, pero comencemos por este tema del Congreso. Están planteando incorporar incapacidad mental como causal de vacancia de los alcaldes. Es que ya existe. Ahí hay un grave error de interpretación de la norma. Ya en el Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, Nicolás, dice expresamente que hay vacancia del alcalde cuando hay enfermedad. La palabra enfermedad no dice física ni mental, dice enfermedad. Y la enfermedad puede ser física o mental. Claro, que es un concepto que abarca la física como la mental. Así es, dice claro. enfermedad o incapacidad física que haga inviable que el alcalde siga pues elaborando en sus funciones. Entonces, si ya dice enfermedad, evidentemente incluye la mental. Entonces ya está incluido, no hace falta un cambio de norma. Enfermedad, la esquizofrenia es una enfermedad y hay muchas posibilidades. Ya, pero ahí tendría que haber en todo caso un diagnóstico, ¿no? Por supuesto. Pero uno puede pensar que hay alcaldes que hacen locuras, ¿no? Ese muro en Miraflores es una locura. El sacar, ¿no? El prohibir los picnics, o sea, no sé, o el tema este de la gente que sale con las alas delta, que es claro, una belleza simplemente, ¿no? Y están llenos de limitaciones. Yo puedo decir, está loco el alcalde de Miraflores por las cosas que está haciendo. En una prueba médica hay un antecedente. Cuando Raúl Cantela era alcalde, médico además, alcalde de San Isidro, él mismo pide su vacancia porque tiene una enfermedad que le afecta sus capacidades mentales. No era una enfermedad mental, sino una enfermedad física, pero que afectaba su memoria, en fin. El jurado en primera instancia lo vaca a pedido de él y luego lo repone porque no había presentado la documentación que acredite, digamos, fehacientemente que tenía ese mal. No, pero técnicamente, Raúl Cantela, perdón, se cayó el... Sí, pero te escuchamos. No importa. Técnicamente Raúl Cantela dijo, tengo una enfermedad que me afecta en mis capacidades, no psiquiátricas, ojo, ni psicológicas, pero sí en la memoria, en fin, que son necesarias para gobernar un distrito. Y se aceptó en primera instancia, repito, se le devolvió a la alcaldía por el jurado porque no había acreditado documentariamente la enfermedad. O sea, enfermedad incluye lo físico y lo mental. No es necesario. O sea, en conclusión, los señores del Congreso están perdiendo el tiempo con esto. O sea, están haciendo una ley que no necesitamos. No necesitamos, no la necesitamos. Ya está. La palabra Ahora, enfermedad. ¿por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué el Congreso de la República, la noticia, es una ley que es una tontería? Porque en realidad no la necesitas porque ya hay una legislación al respecto. Bueno, el parlamentario no tiene que ser abogado y entiendo que la interpretación de quien no es abogado puede ser diferente, pero sí tiene la obligación de tener asesores y dentro de ellos debería tener un abogado que tenga una visión clara de lo que dice la norma. No es necesario cambiar la norma. Ya la enfermedad mental está incluida porque dice enfermedad. Listo. ¿Y qué nos hacemos con esto? Francis. Yo creo que Mira, ¿has escuchado la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos? O sea, más de 90% de desaprobación del Congreso. Dina Boluarte, 15% de aprobación. No la quiere ni la izquierda ni la derecha. Y yo insisto, ella se muere, baila con la música de la derecha y ni por esa la quiere. Bueno, el Congreso siempre... y le preguntas a la gente... ¿tú piensas que se deben adelantar las elecciones? Sí, más del 80% piensa que se deben adelantar. ¿Piensas que se debe adelantar? No creo. Es decir, esa contradicción entre lo que nos gustaría que pase y lo que realistamente pensamos va a pasar. O sea, estamos como resignados a esto que estamos viviendo, que es horrible. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Lo que pasa es que yo no creo en el adelanto de elecciones porque creo, primero, que necesitamos estabilidad política y segundo, que si elegimos mañana mismo vamos a tener más de lo mismo. O sea, el Congreso no va a cambiar si elegimos mañana mismo, ¿no? Creo, por ejemplo, que los peruanos también tenemos como electores una responsabilidad, Nicolás. No puede ser posible que hayan estudios como el que hizo Arellano Marketing que diga que nos demoramos más en elegir un artefacto electrodoméstico que en decidir por quién vamos a votar electoralmente hablando. Entonces, también el elector debe hacer un análisis más profundo, pero también es cierto que si bien los congresos del mundo no son reconocidos, ni queridos, ni aceptados,
y nuestro tiene de las peores calificaciones, porque ahora mismo, en Noticias de Hoy, hay otro parlamentario acusado de robarle los suelos. O sea, en vez de querer tener al mejor equipo rodeándolo para hacer las mejores normas, están poniendo gente para robarle parte de su sueldo. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, hay que sancionarlas. Imagínate un alcalde, ellos que tienen muy pocos trabajadores, cada parlamentario tiene en promedio 5, salvo que tenga alguna comisión. Imagínate entonces un alcalde que tiene 500 o 1000 trabajadores robándole a cada trabajador. Es una locura, ¿no? O sea, esto es la máxima expresión, hablemos claro, de la corrupción. No, pero además el desmoronamiento de los partidos políticos, porque esos señores congresistas que están ahí llegaron a donde están porque los puso un partido político. Y los partidos se lavan las manos, ¿no? Igual que pretenden que pase con los sucesos de diciembre y de enero la gente del gobierno. Claramente o sea, hay una lavada de manos. ¿Y quién lo puso ahí? O sea, hay que juzgar no solo a los individuos que cometen estos actos inmorales, sino a quienes nos lo pusieron ahí. Lo que pasa, Nicolás, es que los partidos han desaparecido. Prácticamente todo se junta para mandar candidatos a las elecciones. Luego cierran el kiosco hasta la siguiente elección. No hay comités políticos, no hay decisiones políticas, no hablan, no toman posición sobre las cosas que pasan en el país, cuando justamente los políticos están llamados a tomar posición. Por ejemplo, está cambiando de presidente, ¿no? Lo de Castillo, por ejemplo, ¿qué partido se pronunció? ¿A favor o en contra? Pero que sería bueno que los partidos tomen posición. Es obligación tomarla además. No esconderse porque hay gente a favor y en contra de lo que está pasando, no. La política es decir lo que uno cree que es correcto, aunque pierda votos con eso. Es fijar posiciones, es fundamental en la política. Francis, tengo que ir a la pausa. Gracias. No te vayas, quédate encantado, ahí quieto, inmóvil, como se decía antes en el juego de niños. Francis Allison, alcalde de Magdalena, ha estado con nosotros, lo habíamos invitado para hablar de lo que al final, me van a disculpar, con todo respeto, es una tontería más del Congreso. Están proponiendo una ley para introducir la causal de demencia o de enfermedad mental, cuando la ley existente ya dice que un alcalde puede ser vacado por enfermedad, lo cual incluye obviamente la enfermedad mental, no solo la física. O sea que ocúpense de otras cosas, señores congresistas. Pero aprovecho que está Francis Allison para hablar de cosas que importan. Es decir, Keiko Fujimori ha dicho, y yo creo que no debería permitirse que pase esto por agua tibia, Dina Boluarte es la presidenta legal y constitucional, contestándole a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la elección de Dina fue legal y constitucional, entonces Castillo fue elegido, entonces no hubo fraude, Keiko. Entonces, ¿por qué nos hemos pasado estos 2 años en esta batalla campal? Yo creo que en el Perú hay Nicolás, un divorcio. Los de un lado del Perú no entendemos a los del otro lado y creemos los de un lado que lo que escuchamos en este sector donde vivimos es lo que piensa y cree y siente todo el Perú, y no es así. Pero claro, cuando gana Pedro Castillo, yo sí creo que ganó de manera justa y legal. En ciertos sectores de Lima no se entiende cómo puede haber ganado él si todo tu entorno no ha votado por él. Bueno, es que en el otro Perú, lamentablemente hay varios países dentro del Perú, que es algo que tenemos que resolver. Todos han votado al revés que nosotros en Lima. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y aprender a respetar. Yo creo que se ha hecho mucho daño con esa teoría del fraude del país, muchísimo. Nos dividió, nos enfrentó, perdimos tiempo. La ministra de Cultura misma ha expresado su opinión en una entrevista ayer sobre lo que ha pasado. No se dejó gobernar a quien había ganado, que fue obviamente un pésimo presidente, pero claro, por ejemplo, en la campaña se decía que estaba ya peleado con Vladimir Cerrón. No, pero escúchame, si lo dice, uno de sus primeros actos después de ser electo dice, porque él venía de Perú Posible. Lo que quería el profesor Castillo era ser presidente, no de Perú Libre, de Somos Perú, de Podemos, el partido que le diera lugar. Se pasó meses partido por partido viendo quién le daba sitio, hasta que consiguió a Cerrón, que lo habían sentenciado, no podía ser candidato, y Cerrón, que es mosca, dijo, con este señor que tiene liderazgo en el magisterio voy a meter 6 congresistas. Ni en sus mejores sueños se imaginó que iba a terminar en la segunda vuelta. Así es, y aparte de algo más, evidentemente Castillo se veía obligado a poner de ministros
a los que le ponía Cerrón porque necesitaba de esos votos para que no lo vaquen. Claro, pero eso es después. Pero eso quiero llegar. Claro. Que en realidad los peores ministros eran los que ponía Perú Libre, por lo de salud, por ejemplo, que daban pena. Se destruyó el sector salud por esos meses, poniendo a gente que era totalmente incapaz, y el gobierno fue totalmente incapaz. Pero ¿a qué quiero llegar? Que quizás si no le hubiéramos obligado a abrazarse a Cerrón... Claro, pero por eso, es decir, para mí han sido tiempos muy difíciles porque he nadado contra la corriente. Yo le decía, oigan, el profesor no es terruco, no es... Si yo lo he visto cuando venía acá dirigente, era de Perú Posible, nosotros averiguamos quién era. Ahora, entonces, ¿quién era el marxista-leninista? Cerrón, con Dina Boluarte, al lado, que era dirigente de su comité ejecutivo nacional. Entonces, él dice, Cerrón no va a ser ni portero de mi gobierno. En ese momento había que buscar un entendimiento. Y un entendimiento que tenían que hacer no los empresarios, los partidos políticos. Y no fueron capaces de hacerlo. A eso quiero llegar. Entonces, ¿en qué terminó eso? Que cuando... ahora, una cosa que hay que decir, estoy poniendo el parche. ¿Hubieras impedido que el profesor meta la uña? No lo creo. Porque creo... Pero sí hubieras tenido un país distinto al que hemos tenido. ¿Por qué? Porque lo que te expresaban esas elecciones era un país partido en dos. Así es. Que necesitaba buscar términos. Entonces, cuando tú le dices al profesor, no solamente no te creo cuando me dices que no quieres a Cerrón, sino además te voy a vacar, lo obligas a voltear y a buscar los 48 votos o 38 votos que lo salven. Nunca sabremos si, porque él efectivamente dice que ni de portero iba a estar Cerrón. Pero claro, si él ve que necesitaba finalmente a Cerrón para que no lo saques, lo obligamos a abrazarlo. Nunca lo sabremos. Nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiéramos permitido que gobierne en un entendimiento nacional, que es lo que yo también creía. O sea, la política siempre fue eso. A ver, yo fui ministro de Alan García y Edu Simón fue premier, era la izquierda. Antero Flores era ministro, sentó conmigo, de PPC. Teníamos lo que siempre era normal en la política, gabinetes en los cuales habían representantes de todos los partidos. Y esa fue una oportunidad el 7 de diciembre, cuando se suicida políticamente con su intento loco ese de golpe de Estado Castillo, ahí se te abrió la oportunidad de que Dina Boluarte inaugure eso que debió ocurrir en el 202021, un gobierno de unidad nacional. Y Castillo demostró que nunca tuvo la capacidad de volver comunista a Perú, además, porque evidentemente ese acto de autogolpe ridículo que le ha costado la cárcel y la vacancia y todo, demuestra que nunca tuvo el equipo ni la capacidad para tomar Pero ¿sabes cuál es la conclusión más importante y el valor de esta conversación, Francis? Que si no partimos de reconocer que somos un país profundamente dividido, un país políticamente, socialmente, profundamente dividido, y necesitamos buscar términos de entendimiento, y Dina Boluarte tenía el 7 de diciembre la posibilidad de hacer un gobierno de encuentro. Y en vez de hacer un gobierno de encuentro, se pasa al otro lado. Y eso ha sido un error. Eso ha sido un error también que lo estamos pagando ahora. Ese momento, entender que la diversidad es justamente la fortaleza del país. No debería ser lo que nos enfrenta, sino más bien entender que la diversidad de Perú es lo que hace un país maravilloso. La variedad, la diversidad. Entonces veo una vez más con problemas lo de Puno, un sector del país que siempre se siente excluido, que siempre se siente apartado. Uno va por provincias de Perú, casi todos los alcaldes señalan pues con el dedo el famoso centralismo, y vamos dejando de lado temas que me gustaría tocar, aunque sea un par de minutos, importantes para el Perú, como luchar contra la delincuencia, ¿no es cierto? No, a eso quería terminar con esto, porque tenemos que terminar, en realidad nos hemos pasado del tiempo, Francis, pero yo creo que vale la pena. El tema del conductor, el dueño de este chifa, que le asaltan el chifa, agreden a su familia, está en riesgo sus vidas y termina matando al asaltante. Y le han abierto un proceso. Así es. Es una locura, porque además está, por un lado, amenazado por la justicia y por el Estado, que no lo ha sabido defender, y por el otro lado, amenazado por el entorno de este delincuente, que por supuesto va a tratar de tomar venganza en contra de él. Es el momento de hacer una línea clara. De un lado los que defienden a los delincuentes y del otro lado los que defendemos a los ciudadanos. Para defender a los ciudadanos también debemos defender
Por ejemplo, la policía que se atreve a disparar a maleantes armados, que también van todos a juicios, son destituidos, que tienen juicios de años. Y también a los ciudadanos que defienden a su familia con todo el derecho del mundo. Lo que ha hecho el dueño de este chifa es lo que todo hombre y toda mujer tiene como mayor prioridad en su vida, proteger a su familia, ¿no? Había matado a un delincuente que estaba simulando tener un arma, que había puesto de rodillas a su hijo y a su esposa. ¿Quién no dispararía? Que si luego te enteras que no tiene arma, pero él simuló y le creyeron que tenía un arma. No solamente la familia que se pone de rodillas ante una amenaza de que tiene la mano en el bolsillo, sino también el padre de familia también creyó que estaba armado y que hizo lo que se llama legítima defensa, que es un derecho en el Perú. Entonces, el Estado tiene que proteger a los ciudadanos de bien, no a los delincuentes, y tiene que proteger a los que nos protegen. Por ejemplo, una cosa son los abusos, pero estamos llenos de procesos contra policías que han hecho su trabajo, que han disparado a un delincuente armado y que curiosamente tienen juicios y destituciones. Me tomé un café en el grifo del frente de Radio Exitosa antes de venir y me puse a hablar con la señorita que me atendió. Su hermano, un policía de apellido Vilca, con un proceso hace años por dispararle a un delincuente, que le dice al fiscal que no debió disparar aquí, sino más allá, en el cuerpo. Por favor, hay que entender que la policía del mundo, de los países que respetan los derechos humanos en el mundo, Nicolás, disparan a matar a quien tiene arma. Porque un hombre armado te mata jalando, moviendo un dedo, jalando un gatillo. Por eso, en todos los operativos del mundo, como en Chavín de Huántar, se da un tiro de gracia al que está caído, no porque quieras matarlo, sino porque quieres asegurarte de que no pueda disparar y matar a los rehenes o a los efectivos que están ahí. No es que estés asesinando o violando derechos humanos. Ningún policía de Estados Unidos, de Francia, de Canadá va a disparar pues al pie, a la rodilla, a un delincuente armado, porque un delincuente armado, con un balazo en la rodilla, en el pie, en la pierna, puede disparar y matar a ese policía y a los ciudadanos. O sea, en el mundo la policía entrenada ejecuta de manera inmediata, elimina esa amenaza, quitándole la vida al delincuente armado. Acá estamos en unos debates de los más tontos. Aprendamos de Chile, acaba de aprobar una ley en la cual ya deja claramente que se entiende que el policía disparó dentro de sus funciones. Estamos hablando de combatir la delincuencia y a delincuentes armados o que aparentan estar armados, ¿no es cierto? Francis, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho por esta conversación, aunque nos hemos salido completamente del tema y bien hecho, ¿sabes? Porque si seguimos la agenda del Congreso estamos muertos. Gracias. Vamos a ocuparnos de los problemas reales de los peruanos. Muchas gracias. Francis Allison, alcalde de Magdalena, ha estado con nosotros.